Y es por eso que estos modelos ya están dados, ya se han practicado. Y la manera de salir de este tipo de crisis es repitiendo no los errores, sino los aciertos que han tenido los gobiernos para salir de este tipo de crisis. Y entonces, para salir de este tipo de crisis, por decirlo así, ya hay un manual preestablecido, hay unas herramientas financieras preestablecidas que se han determinado como las herramientas keynesianas, que permiten a los estados, a las regiones, a los países, a los estados, a las ciudades o municipios salir y afrontar este tipo de situaciones. Entonces, en primera instancia, encontramos en esa caja de herramientas las herramientas monetarias. ¿Qué son las herramientas monetarias? Las herramientas monetarias son las tasas de interés, el mercado cambiario, la fluctuación de las divisas, el encaje bancario, el dinero circulante. Pero estas medidas son solamente de orden nacional. Y son medidas que tiene que tomar la Presidencia de la República con sus ministros, en este caso con su ministro de Hacienda. Hasta este punto, digamos que Bogotá simplemente podría ser un espectador de lo que haga el gobierno nacional y cruzarse de brazos. Pero resulta que también hay unas herramientas fiscales, en esa caja de herramientas keynesianas hay unas herramientas fiscales que son las que permiten salir a los estados, a los departamentos, a los municipios, a las alcaldías, a las gobernaciones, implementadas por las asambleas y por los consejos, permiten salir de este tipo de crisis. ¿Cuáles son este tipo de herramientas? Son el gasto público. Pero el gasto público enfocado no al crecimiento de la burocracia distrital. El gasto público no enfocado a las nóminas paralelas del distrito. El gasto público no enfocado a la cátedra que tenga que dar el distrito. No, en este momento y en un momento de emergencia es necesario utilizar el gasto público enfocado específicamente a la inversión directa, a la inversión en obras, a la inversión en infraestructura. Es necesario utilizar el presupuesto de manera inteligente y proyectar estos recursos para que además esas inversiones sirvan hacia el futuro. Las grandes ciudades y los grandes países del mundo en estos momentos se dedican a construir aeropuertos, construir vías, construir puentes, fomentar las cadenas de producción, construir parques técnicos, parques industriales, que no solamente producen empleo en su momento, sino que además generan esa capacidad de competitividad para el final de la crisis de la región o del país y en este caso de la ciudad. Fortalecer hacia el futuro la industria y el comercio, con una ciudad que tenga empleo y que no tenga o no sufra o no padezca necesidades. Y es el resultado de estas crisis que se han vivido en el mundo que muestra que los países emergentes, las economías emergentes, las ciudades como Bogotá pueden aprovechar este tipo de crisis para utilizarlas como trampolín y salir adelante y avantes de esta crisis. Pero esto se da mediante el gasto de la inversión pública. Esto se da en cuanto a la proyección, potencializar los gremios, potencializar el sector privado, potencializar todos los recursos que podamos tener al alcance como administración para fomentar y generarle ese desarrollo para los habitantes. Yo sé que esta coyuntura la podemos aprovechar y con su capacidad, señor secretario, podemos sacar a Bogotá muy por encima del resto de las ciudades del continente o de Latinoamérica de esta crisis. Tenemos la capacidad económica para hacerlo, o por lo menos así se ha planteado y así se aprobó en el presupuesto. Entonces, honorables concejales, de aquí es de donde se hacen los dos grandes interrogantes de este debate. El primero, ¿será que el alcalde mayor y será que el secretario de Hacienda están invirtiendo inteligentemente el presupuesto para reactivar la economía en Bogotá? La respuesta ahí es no. Y esto se da por las cifras, se sustenta con las cifras, con los indicadores de los gremios de la Cámara de Comercio y del mismo distrito. Y se genera un segundo interrogante. ¿El gobierno distrital está manejando adecuadamente el gasto público para reactivar la economía? Tampoco, no lo está haciendo. Y esto se refleja
en los indicadores de gestión de las principales secretarías que manejan el 70% de la inversión: el IDU, la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Malla Vial, el Acueducto, la Secretaría de Hábitat. Ya más adelante voy a mostrar esos indicadores. Y entonces, entrando en el contexto de la crisis, y para socializar eso, a pesar de que lo vemos en los noticieros casi todos los días, pero encontramos que el mundo se encuentra en una recesión que lleva aproximadamente 6 meses. Y esa recesión que lleva 6 meses, cuando al principio se proyectaba que el mundo iba a crecer de manera general el 3.5% este año, esa proyección hoy está al 0.5%. En donde en esa proyección mundial cada punto se refiere a 150 millones de nuevos pobres. Lo que quiere decir que para el final de este año habrán 500 millones de nuevos pobres en el mundo. Ahora viene en América Latina, donde se esperaba que iba a crecer al 4.5% la economía de Latinoamérica. Recientemente, hace 15 días, en el foro del BID de Medellín, se resaltó que en un buen escenario y en un magnífico escenario se llegaría al 1% en América Latina. Y ahora en el caso de Colombia, el ministro de Hacienda, el año pasado, cuando se aprobó en junio el presupuesto para el 2009, se calculaba un crecimiento de la nación del 5.5%. Hoy el ministro dice que, siendo optimista, tampoco llegará a superar el 2%. Y gremios como Fedesarrollo especula el 1% de crecimiento para la nación. Ahora bien, hablemos de Bogotá, que es lo que nos compete a nosotros. Bogotá, que durante los últimos 3 años creció en un promedio del 6.5%, teniendo inclusive años del 7%. Para este año se calculaba, el año pasado, inclusive lo hablamos, se calculaba un crecimiento del 6%, y hoy los gremios, la Cámara de Comercio, han pronosticado apenas un crecimiento por debajo del 3%. Es decir, Bogotá no está al margen de esta crisis, y al contrario sí está siendo afectada por esta crisis. Y entonces, señor secretario, yo sí quiero recordarle a usted que esta es la 5ª vez que yo le toco este tema. La 5ª vez. Y le voy a hacer un recuento para que usted se acuerde. En mayo del 2008, desde la Comisión de Presupuesto, quedé en la Comisión Accidental para evaluar la estrategia financiera del Plan de Desarrollo. Y en esa estrategia financiera y en la concepción de esa estrategia financiera, le pregunté concretamente: existen síntomas, como le decía el doctor Omar, cuando el Plan de Desarrollo apenas habían síntomas, pero ya se presentían, y le pregunté: ¿existen síntomas de una crisis mundial? ¿Qué reflejo puede tener eso en la proyección del Plan de Desarrollo? Y usted me respondió: Bogotá no le va a pasar nada, pues sus finanzas están blindadas contra este tipo de fenómenos. Más adelante, en agosto del 2008, cuando ya la crisis estaba golpeando las puertas de los Estados Unidos con todo el problema hipotecario, Japón, Europa, la China, le hice la misma pregunta, pero esta vez enfocada al endeudamiento, pues estábamos discutiendo la armonización y las vigencias futuras. Y entonces le pregunté, enfocado al endeudamiento, ya sabíamos que había una crisis de producción, que no era una crisis de producción, sino que era una crisis financiera. Y entonces, ¿qué tanta apertura de puertas íbamos a tener ante esa crisis financiera? Y usted me respondió: Bogotá tiene una calificación AAA y no está en peligro del endeudamiento ni las obras del plan. Bogotá está blindada porque sus finanzas son fuertes y sanas. En noviembre del 2008, cuando discutimos la optimización tributaria, que usted puede decir que yo fui un gran aliado que tuvo usted, tanto con la ponencia como en el discurso, como conceptualmente hablando.